Muy buenas tardes, señoras, señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Academia después del paréntesis de la Semana Santa, en el que nuestra compañera María Elena Martínez Rodríguez de Lema va a contarnos un trabajo de investigación que ha realizado sobre una documentación que ha estado investigando. Yo creo que es muy interesante sobre una parte muy típica y muy conocida de la isla como es el Molino del Saporito. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de noviembre de 2024, recogida en el acta número 409, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada Vida cotidiana en el Molino del Saporito, los escritos de Dolores Tirri Lacy y Manuel de Molina y Tirri, cuarto marqués de Ureña, por la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, doctora en Filología Clásica y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 10 de abril de 2018. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para pronunciar su conferencia. Nosotros nos vamos. Señor presidente, con su permiso, autoridades, compañeros académicos, querido público, queridos amigos, familiares. Bueno, de entrada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, una pequeñita advertencia, que ya está aquí Elena otra vez con el Saporito. Pues sí, han sido muchas décadas, ¿no?, de investigación, pero prometo que la conferencia de hoy va a ser cosas nuevas. Haremos una introducción, simplemente para que recuerden ustedes la historia del Saporito, que la conocéis ya todo, y ponernos en situación simplemente. Y luego arremeteremos con las nuevas investigaciones. La conferencia de hoy se llama Vida cotidiana en el entorno del Molino del Saporito, los escritos de Dolores Tirri Lacy y Manuel Molina Tirri, cuarto marqués de Ureña. Esa breve introducción, les voy a pedir que vayamos a la década de los 70, cuando seguramente ustedes recuerdan que salió en prensa que la etimología del vocablo Saporito venía de San Hipólito. La teoría caló y arraigó profundamente, la gente se lo creyó, pero encontró pronto respuesta. De San Hipólito, nada de nada. Y esto puso de moda en la isla la historia del Saporito, porque este señor, Pedro Martínez Chamorro, realizó un profundo trabajo de investigación, probó documentalmente que este vocablo fue introducido en Cádiz por el genovés Juan Domingo Saporito, constructor del caño en la finca de su propiedad en la isla de León. No existe relación alguna entre Saporito y San Hipólito. El caño del Saporito lleva el nombre de quien fue su propietario y su constructor, y el barrio del Saporito lleva el nombre del caño. El apellido convertido en topónimo es un típico ejemplo del fenómeno fonético andaluz del ceseo, por el que S pasa a Z,
No hay más historia. Una implacable enfermedad se llevó a Pedro Martínez. Su trabajo fue continuado por su hija, que publicó 2 libros y el tercero está en camino. En realidad la cosa era bien sencilla, porque no había más que ir a Cádiz, a su ayuntamiento, a su salón de pleno, fijarse en el techo y mirar esta figura que hay ahí, que representa a Bartolomé Saporito, arzobispo de Génova. Esto es un trampantojo del salón de pleno del Ayuntamiento de Cádiz, o al Museo Catedralicio de Cádiz, donde está este retrato anónimo con una leyenda que habla de este arzobispo de Génova, hombre querido predilecto del Papa. Tirando del hilo de este señor se hubiera llegado perfectamente, de este señor tan ilustre, a Juan Domingo Saporito, propietario de la hacienda, constructor del caño de su nombre, que era su padre. Pongamos algunos hitos de la historia del Saporito. Muy breve. En 1700, Juan Domingo Saporito compra la finca. En el 11 construye el caño. En el 17 decide volverse a su patria, Génova, y vende la finca a otro genovés también rico y noble como él, José Micón. En el 21, José Micón construye el molino y tarda 11 años en ponerlo en funcionamiento por un montón de problemas que tuvo. En el 1740 es la boda de Manuela Tomasa Saldiva Micón, nieta y heredera de José Micón, con Juan Antonio de Molina y Rocha, segundo marqués de Ureña. No se me pierdan con los marqueses de Ureña hoy, vamos por el segundo. Así es como entran los ureñas en el Saporito. En 1741 nace Gaspar de Molina y Saldiva, tercer marqués de Ureña, el que conocemos todos. En el 66 se casa con María Dolores Josefa Tirri Lassi, hija del marqués de la Cañada en el puerto de Santa María. El marqués de la Cañada, muy amigo de Gaspar. No pierdan de vista a esta señora. En 1767 nace su primogénita, María de los Dolores Molina Tirri. También nos va a dar juego. Y en 1773 nace Manuel Gaspar Molina Tirri, cuarto marqués de Ureña. Hemos nombrado 3 marqueses, el segundo, el tercero y el cuarto. Bien, estamos con el cuarto marqués de Ureña, estamos viendo la segunda mitad del siglo XIX bastante de cerca. Y vamos a destacar aquí una actividad que dio mucho juego y movió mucho la economía en el barrio del Saporito, que fue la carpintería de Ribera, con la saga de los Martínez. Según la documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, en 1896, Miguel Martínez Ramos, mi señor bisabuelo, compra los terrenos y el dique a doña Joaquina Lasso de la Vega y Molina, heredera de los Ureña, y monta su industria de carpintería de Ribera. Se anunciaba así en los medios de la época. Esto es un periódico que se llama La Isla, de 1915, pero sale y con mucha frecuencia prácticamente desde el principio. Él dice: taller de construcción y reparación de buques y carruaje. Miguel Martínez e hijo, dique, propiedad del establecimiento, situado en el muelle del Molino del Saporito. Quédense con esta diapositiva porque volveremos sobre ella. Bien, aquí tenemos a Manuel Martínez Caballero, hijo de Miguel. Manuel Martínez, mi señor abuelo. Levantó la industria de construcción naval civil y heredada de su padre. Disponía de muelle, dique, carpintería, dotada de los más modernos medios de la época. E incluso se dice
que fue el primer propietario de un camión en la isla. Así se anunciaba. En este otro anuncio vemos ya cómo él habla del transporte de su camión. Les pongo aquí una foto de la colección familiar coloreada. El señor de en medio de los tres que están de oscuro es Manuel Martínez Caballero. Están ahí contemplando el dique y nosotros estamos viendo de frente las compuertas abriéndose y en el fondo las torres de la iglesia mayor. Traigo también algo, no mucho, para hacer breve esta introducción, una primera página del Diario de Cádiz, simplemente para que vean ustedes lo que significaba una botadura en el Saporito. Esta concretamente es en 1918, el 23 de septiembre, y se trata del Rocaful, uno de los barcos más grandes que hizo mi abuelo. En realidad no es el más grande, hay noticias de incluso del doble, pero esto está muy bien porque describe lo que significaba esto en el Saporito. Era un día de fiesta, la gente venía a ver cómo se lanzaba, se botaba el casco y se plantaba la quilla del siguiente. Los balcones se adornaban, se ponían guirnaldas de banderitas, se repartían flores, se montaba una tribuna, venían las autoridades, la gente de los pueblos, vecinos, en fin, era un día de fiesta grande. Bien, aquí tienen esta foto que un amigo ha coloreado para que veamos cómo la gente allí apegada, ¿no?, al muelle, las banderitas, en fin, era un día de fiesta por todo lo alto. Y después se iban a celebrarlo a la mallorquina. Luego, otra foto más traigo, la de San Carlos del 27, que se ve también la cantidad de gente que movía esto, ¿no?, y lo que significaba. Bueno, pasamos ahora a otra actividad que también movió mucha actividad en el barrio de Saporito, que fueron los baños. Les sonará a ustedes porque son famosos casi desde el principio del siglo XIX, aunque hay unos, sobre todo, que se hicieron muy famosos, que fueron los de Pedro Sutilgarro, que fue alcalde de San Fernando y regentaba los que eran propiedad de Manuel Molina y Medina, quinto marqués de Ureña. Entonces, estos baños se hicieron famosos porque la gente imitaba a la realeza, la alta nobleza, la alta burguesía, que decían que eran saludables tomar baños de mar. Y los baños de agua de mar de la isla, de San Fernando, eran diferentes a los del alrededor. Como se decía antes, tenían una cosita, ¿no?, que se decía, ¿no? La isla era algo diferente. Este óleo está en los fondos del antiguo Museo Municipal porque no tenemos imágenes de estos baños y lo pintó Fernando Vela en la década de los 70, más o menos, y es una ilustración pero muy tardía. Bien, decirle que José María Carpio escribió mucho sobre esto, le encantaba hablar de las ordenanzas municipales, de las costumbres, de que, las chavalas, las mujeres se tenían que bañar a horarios diferentes de los hombres, que bajaban la calle Dolores, que después la subían fresquita, con la falda remangada, que los chavales iban a verlas, y en fin, que esto tenía como mucho tipismo y un poquito así como de gracia y, no sé, era algo entrañable, ¿no? Él lo describe muy bien. A mediados del siglo XX, la decadencia, ¿no? Muchos de aquí los recordamos. Bueno, el olvido, el abandono, la suciedad, los malos olores. Hasta que, a finales del siglo XX, siendo alcalde don Antonio Moreno Olmedo, se construyó la Ronda del Estero y se revalorizaron tanto los terrenos de este lugar, que empezó a construirse en altura y a hacerse piso, porque es que en realidad eran un sitio muy cercano al centro, ¿no? Bien, luego en la primera década de este siglo llegaron unos dineros europeos
que administró y reguló Manuel María de Bernardo, también alcalde de aquí de San Fernando, y llegó la recuperación en 2009. Bueno, hasta aquí la breve introducción y a partir de ahora entramos ya en materia y espero que les guste lo que vamos a descubrir aquí. Aquí tenemos la diapositiva esa que yo les decía, vamos a volver sobre ella. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque quiero que presten atención a estas dos personas, a Miguel Martínez Ramos y a Joaquina Lasso de la Vega y Molina. Hemos dicho que en 1896 él compró los terrenos a esta heredera de los Ureña. Bueno, ¿y por qué son tan importantes estos dos? ¿A qué viene esto? Pues porque resulta que 128 años después, Luis Solís Martel y María Elena Martínez Rodríguez de Lema nos hemos conocido en julio del pasado año 2024. Y dirán ustedes, bueno, ¿y quién es ese Luis Solís Martel? Pues ese Luis Solís Martel es el tataranieto de Joaquina Lasso de la Vega y Molina. Y dirán ustedes, ¿y quién es esa María Elena Martínez Rodríguez de Lema? Pues esa María Elena Martínez Rodríguez de Lema es la bisnieta de Miguel Martínez Ramos. ¿Qué quiere decir esto, señores? Pues lo que quiere decir es que la bisnieta del comprador y el tataranieto de la vendedora nos hemos conocido 128 años después. Yo estoy sin respiración todavía. Es algo realmente cósmico. Por aquí estaría algún amigo que me lo diría. Bueno, en fin, es una cosa cuanto menos curiosa y desde luego emocionante. Bueno, y vamos a hablar ahora de quién era Joaquina Lasso de la Vega, esta señora, ¿no? Nos interesa. Esta señora era la nieta de Manuel Gaspar Molina Tirri, cuarto marqués de Ureña. Yo intento que no se pierdan con los marqueses. Que se casó con Salvador Viniegra y Valdés. Le sonará a los Viniegra. Y fueron los padres de María Paz Viniegra y Lasso de la Vega, que se casó con Jerónimo Martel Fernández de Nestro, marqués de la Garantía, que fueron los padres de Fernando Martel Viniegra, marqués de la Garantía heredero, y que se casó con María Méndez Rodríguez Acosta, que fueron los padres de Carmen Martel Méndez, que se casó con Carlos Solís Llorente. Paro, para no marearlo, y decir dónde estamos. Estamos a mediados del siglo XX. Aproximadamente en los años 50 y tantos, Carlos Solís Llorente fue arquitecto municipal de San Fernando, un hombre muy implicado con el mundo de la cultura, muy sensible a todo el legado cultural de su familia, por varias partes. Y fue, mejor dicho, académico de Bellas Artes de Cádiz. Fueron los padres de Luis Solís Martel, que les acabo de nombrar, que no hemos conocido hace año y medio, y su esposa Inés, queridísima amiga. Bien, Luis Solís Martel encontró en casa de su madre, en Cádiz, este libro, que se llama Consejos cristianos de una madre desengañada del mundo. El título es poco espeluznante, pero no se crean. La autora es María Dolores Josefa Tirri Lassi, tercera marquesa de Ureña Consorte. Le sitúo, es la esposa del marqués de Ureña que todos conocemos. Bien, pero encontró un segundo libro, libro maestro segundo del Molino, que contiene la cuenta y razón de los años de 1815 hasta el de 1823 inclusive.
Y resulta que María Dolores Josefa Tirri, tercera marquesa de Ureña Consorte, es la madre de Manuel Gaspar Tirri Lacy, cuarto marqués de Ureña, el autor de este segundo libro. Vamos a ver que están muy relacionados los dos documentos, las dos obras. Ambas obras inéditas que puso a disposición de una servidora para su estudio y publicación de un trabajo que pronto verá la luz. Señores, puso en mis manos todo un regalo del cielo, se lo puedo decir. El sueño de cualquier investigador, manejar una documentación así. Pero enseguida me di cuenta de la gran responsabilidad que había adquirido y que debía de hacer todo lo posible por estar a la altura y no defraudar su confianza. Los personajes aquí estudiados y su contexto histórico han requerido un minucioso trabajo de archivo. Todos estos archivos ha habido que consultarlos y agotar fuentes en ellos. Porque hay un poquito de idea de que hoy los investigadores, bueno, pues con Internet, ¿no?, y con la AI lo tenemos solucionado en nuestro trabajo, y para nada. Yo les voy a poner un ejemplo solo de los problemas con los que nos encontramos. Esta foto es de un legajo de protocolo del puerto de Santa María, que la foto la he hecho consultándolo en la sala de consulta del Archivo Provincial. Tiene más de 20 centímetros de alto. Cuando lo abre, ves esto. El enemigo de un investigador es una cosa muy chiquitita, son los insectos. A veces también la humedad, y el archivo histórico está en unas condiciones, vamos, estupendas, pero esto es a veces inevitable y te lo encuentras con cierta facilidad. Aquí tienen abierto el legajo, tiene más de 1000 páginas. Figúrense lo que es pasar una sola página, leerla, transcribirla y sacar la información. Los dedos te tiemblan de pensar de que un pedacito se pueda desprender, o es una complicación. Es nada fácil, aparte de la paleografía y todo eso. Para las ilustraciones, pues nada, para las ilustraciones hemos consultado los museos de todo tipo, de los más cercanos a los más lejanos, desde los locales hasta los europeos incluidos, y para poner en 3D a estos personajes que tenemos que estudiar, ¿no?, que son los autores de los documentos que nos han pasado. Empecemos por el matrimonio de Gaspar de Molina y Saldívar y María Dolores Josefa Tirri y Lacy, esposa y tercera marquesa de Ureña. Gaspar de Molina y Saldívar, tercer marqués de Ureña, nació en Cádiz en 1741 y pasó a vivir en una casa palaciega de su propiedad situada en la plazoleta del Carbón, hoy Plaza de España, esquina con la calle de la Madera, actualmente Antonio López. A la edad de 25 años se casó con María Dolores Josefa Tirri Lacy, hija de su amigo Guillermo Tirri Tirri, marqués de la Cañada, en la iglesia prioral del puerto de Santa María. Entonces residieron en la casa familiar de los Cañada, situada en el campo de Guía, donde hoy se encuentra el Hotel Soho Boutique Puerto. Al final de la década de los 70 del siglo XVIII, se mudaron a la Real Isla de León, donde el marqués de Ureña tenía los intereses y posesiones de su mayorazgo y la casa familiar que estaba en los terrenos donde hoy se ubica el colegio La Salle Carmen, muy cerca del centro neurálgico urbano de la isla. La hacienda de los Ureña se extendía hasta el caño del Carrascón y comprendía el sitio llamado del Zaporito, donde su abuelo, José Licón, había construido un molino de marea
caño que construyó Juan Domingo Favorito, su antiguo propietario y a quien Micón había comprado estos terrenos. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón García, que está aquí con nosotros porque el montaje, no me digan, le ha quedado estupendo. María de los Dolores, continuamos con ella, Josefa, Guillerma, Juana, Francisca, de Paula, Teresa, Escolástica, Rosalía, Estrudi, una sola persona. Tirri Lacy nació en Cádiz en 1748 y falleció en San Fernando en 1813. Hija de Guillermo Tirri, tercer marqués de Ureña y de la Cañada, y de María Francisca Lacy Albeville. Recibió una esmerada educación, tocaba el clave, sabía latín, francés e inglés y llegó a formar su propia biblioteca mientras su padre aumentaba la colección de arqueología y arte instalada en su casa familiar. Perteneció a una familia de cargadores a India de ascendencia irlandesa, prolífica y rica, que pronto se muda al puerto de Santa María. No me hagan mucho caso de esta ilustración, pero la pongo porque para que tengan ustedes idea de lo que era en la época una familia numerosa en esta época, porque es que son los Mendoza Barba, pero es que de la familia Molina Tirrín no hay imágenes. Bien, los cargadores a India solían ausentarse durante largos periodos a causa de sus viajes, dejando en ocasiones al cargo del negocio a sus esposas. La vida de María de los Dolores, Josefa, transcurre en pleno desarrollo del pensamiento ilustrado. El sapere aude kantiano llena este periodo. Disipar las tinieblas de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón era su principal premisa. Nombres como Benito Jerónimo Feijóo, Carlos III, Francisco de Goya, Gaspar Melchor de Jovellano, Leandro Fernández de Moratín llenaron el periodo ilustrado español. Empieza timidísimamente a verse con buenos ojos que la mujer reciba educación y se desarrolle intelectualmente. Ahora vamos a ver un tema que es un germen en esta época, pero que verdaderamente lleva al nuevo reconocimiento del trabajo femenino en la economía ilustrada.
muchísimas gracias al Centro de Interpretación de Cargadores a India del Puerto Santa María, a Carlota Sánchez por todas las atenciones que nos ha dado y al Grupo Teatro Balbo. Pero, señores, María de los Dolores Josefa Tirri Lasse fue una mujer tradicional y nunca tuvo esta ocupación, que era una ocupación muy atrevida para una mujer de su época. Y solamente como esposa de Gaspar de Molina y Saldívar, tercer marqués de Ureña, su ocupación fue la educación de sus 5 hijos. María de los Dolores Josefa, Magdalena, Manuel Gaspar y los pequeños Juan Evangelista y Salvador. Aunque más bien de sus hijas, porque ella se ocupa de la primogénita, María de los Dolores Josefa, Prudencia Rafaela, Bárbara Molina Tirri y Magdalena. Magdalena fue la segunda, pero en realidad es la que la hace abuela, porque su primogénita, a pesar de toda la educación que ella le dio para eso, nunca fue madre. Luego, los 3 varones, el heredero es Manuel Gaspar, y los 2 pequeños, Juan Evangelista y Salvador, a la edad de 7 años se ponen bajo la directriz del padre en lo que a educación se refiere, como era costumbre en la época. En época de María Dolores Tirri y Lasse se inició el camino hacia el reconocimiento, no solo del trabajo, como hemos visto, sino también del talento. Y la creciente valoración del desarrollo intelectual femenino. Lo decimos y parece muy fuerte, pero es una cosa que se inicia, aunque tímidamente. Pero, señores, hay mujeres escritoras en esta época y que publican sus obras. Por ejemplo, Josefa Amar, Inés Joyés, Josefa de Jovellano, María Rosa de Galve, Margarita Ickey. Pero nosotros vamos a destacar a la gaditana María Lorenza de los Ríos y Loyo, marquesa de Fuerte, hija contemporánea de María de los Dolores Josefa, nuestra marquesa de Ureña, porque se conocían, ¿no? Bien, estas mujeres escritoras abordaban temas sensibles, profundos, filosóficos, sociales, de derechos de la mujer, temas revolucionarios, reivindicativos en su época. Pero nuestra marquesa, señores, no se atreve a tanto. Entonces, ¿qué le impulsa a escribir su libro? Un fuerte sentimiento religioso, casi místico, diría yo, y la responsabilidad de la educación de su hija. La marquesa sufrió una enfermedad que fue un proceso muy largo, que no le permitió terminar la educación de su primogénita María de los Dolores, destinada a ser marquesa de la Cañada y, por tanto, a casarse con su tío materno, José María Tirri Lasse. La impotencia de no ver terminada la educación de su hija, ella dice, me faltan 4 años, antes de su boda, le obsesiona. Y decide escribir un libro que sirva de guía a su hija cuando ella no pueda estar presente. Hablemos de esa primogénita, María de los Dolores Molina Tirri. Cuando la niña cumple 10 años, queda destinada a ser la esposa del hermano de su madre, José María, heredero del marqués del marquesado de la Cañada. Empieza el papeleo, que dura 2 años, pero esperan a que la niña tenga 14 y la casa con su tío y le entrega el libro. El libro. Consejos cristianos y políticos de una madre desengañada del mundo. Es una auténtica exhortación a la virtud. Ella quiere enseñar a su hija a ser una mujer virtuosa. Y una mujer virtuosa es una buena cristiana. Y una buena cristiana es la que le da sentido a la vida.
El libro lo divide en 6 consejos o capítulos que trata prácticamente de todos los temas de una mujer del final del 18 y principio del 19, el vestido de la época, como hemos visto en el vídeo, la vida en la casa, en el gabinete, que es la estancia primordialmente femenina, donde la mujer pasa más tiempo, el comedor, la alcoba, pero también el ocio, la lectura, los juegos, los espectáculos. El verdadero objetivo de la marquesa es preparar a su hija para una buena y santa muerte. El sentido de la vida para la marquesa es ese, en 2 planos: su alma para la otra vida y su cuerpo para el momento de la muerte, porque la muerte llega cuando somos viejos o estamos enfermos, y el diablo ahí hace de la suya y puede estropear todo lo que hayamos trabajado a lo largo de nuestra vida. Persuade a su hija de que debe conseguir el perdón divino con la oración, dejar todo dispuesto antes de su muerte y otorgar testamento. Es algo muy importante. El libro empieza con esa exhortación a la virtud en general. No tiene sentido la vida si no se vive virtuosamente. Y luego pasa al primer consejo, que trata de la elección del Estado. Aquí se trata de explicarle a su hija que, vale, tus hermanos, como son varones, pues lo tienen todo resuelto en la vida, pero tú no te preocupes, porque yo te voy a enseñar a ser una buena esposa y tú vas a conseguir la felicidad eterna también siendo esposa. Que no se te pase por la cabeza, para tener esa felicidad eterna, meterte a monja, que es la otra opción que tiene una mujer en la época. Estando casada, vas a ser feliz y vas a llegar a la otra vida radiante. El segundo consejo es la principal ocupación y obligación que tiene una mujer. Bueno, mira, fíjate que la naturaleza, el orden en el divino es algo extraordinario. Tú ese orden divino lo tienes que conseguir en tu matrimonio. Y ojo, que la única responsable eres tú, la mujer. El tercer consejo va sobre la educación de los hijos y el trato con los criados. Bueno, aquí enseña la marquesa a su hija a educar a sus hijos. Debió ser bastante traumático porque María Dolores no tiene hijos. El cuarto consejo va de la elección de director y de los amigos. Bueno, de director se refiere a director espiritual. Oye, búscate uno que sea santo. Necesita un sacerdote muy santo. Pero aquí la marquesa es también práctica. Tiene que saber de la vida, porque si no, no te va a dar buenos consejos. Y cuidado con los amigos, que tienen que saber cuál es el verdadero camino en la vida. No te vayan a ti a desviar de ese camino. El quinto va de la economía. La marquesa enseña a su hija a ser una buena administradora de su casa. Le sirve de introducción la parábola de los talentos, pero bueno, ella dice, vamos a ver, tienes que llevar una dignidad porque eres marquesa, vas a ser marquesa de la Cañada, es decir, tienes que vivir con dignidad, pero ojo, no gastes por gastar. Le enseña a su hija austeridad. Bueno, los marqueses de la Cañada ni los de Ureña tenían ningún problema, pero la marquesa le enseña a su hija austeridad, una cosa muy curiosa. El siguiente consejo va del tiempo y el arreglo de la vida. La vida es un don divino, hay que aprovecharla y, ojo, cómo lo administra, porque darás cuenta hasta del último segundo. Y ya termina con la conclusión, con una bendición a su hija preciosa, porque, bueno, usa palabras cariñosísimas con su hija a lo largo de todo el libro. Hay una cosa que llama la atención, porque la enfermedad que tuvo la marquesa, que está descrita como
como histeria, pero estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX, es decir, sería algo muy aproximado a lo que era depresión, le hacía a ella sentir un sentimiento de culpabilidad. Entonces le dice una y otra vez a su hija que no haga caso de su ejemplo, sino de los consejos que da. Es tremendo esto, porque es como si la marquesa, que es una mujer intachable, se sintiera culpable de algo. Impone esto. Y ya finalmente el libro termina con una breve preparación y exhortación para alcanzar la buena muerte y también las últimas horas, ¿no? Lo último es una serie de libros que aconseja ella a leer a su hija. Da una idea de la categoría de la biblioteca de la marquesa y del pedazo de cultura que tenía. Es verdad que son muchos religiosos, pero también son de muchos tipos de cultura general, de filosofía, de historia, de literatura, libros de viaje, de todo tipo. Muy interesante esto. El 13 de julio de 1813 murió María Dolores Josefa Tirri Lassi, tercera marquesa de Ureña, hacía 7 años que era viuda, y hacía 7 años, por tanto, que su hijo, Manuel Gaspar Molina Tirri, era marqués. El libro no se publica, porque ella no quiere que se publique. Su modestia llega a ese punto. Y se lo entrega a su hija, como hemos dicho, y le dice, como mucho, enséñaselo a tu hermana, Magdalena. Y el libro hace esa función que ella quería, de que su hija en un momento tuviera como una guía donde consultar, pues mi madre decía esto, pues mi madre decía lo otro. Queda en poder de su hija primogénita, y en él, señores, no se cita en ningún momento el molino del Zaporito, propiedad de su marido, a pesar de que le proporcionaba los caudales para costear su vida cotidiana. Esto era algo que no le incumbía a la marquesa. Ella no tenía nada que ver con eso. Bueno, este resumen, breve esbozo que hemos hecho del libro, porque el tiempo apremia y no podemos seguir, nos obliga a cerrarlo y a continuar con la segunda parte de esta conferencia, que nos traslada a la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, esta estampa, que ya conocen ustedes porque ha sido motivo de estudios anteriores míos, es la imagen más antigua que tenemos del Zaporito. Está hecha por Edward Joseph Simón de Marechal, que era un soldado que vino por aquí con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis. Se dedicó a hacer estampas de muchos sitios por aquí. Y precisamente una del Zaporito que nos ha venido muy bien. Porque aquí pueden ver ustedes un detalle que es curiosísimo, porque es la antigua casa de Alonso Martín de Lena y de Bartola Ojeda, aquellos señores que vendieron la hacienda a Juan Domingo Zaporito cuando vino aquí de Génova y se estableció en Cádiz y tal, y después se compró aquí pues un pedazo que no veas de terreno, ¿no? Y se ve también el pórtico de la antigua pescadería, la lonja primera, donde las primeras descargas de pescado se vendían, se limpiaban y hacían de lonjas, ¿no? Bien, pongo este esquema para que se fijen ustedes en esta imagen, porque ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente. Nos vamos a ir al molino del Zaporito. Nos vamos a poner por la parte de atrás del molino, en la misma posición que se puso este soldado a pintar lo que pintó. Nosotros no vamos a pintar, vamos a hacer una foto. Y la foto es esta. ¿Sabemos dónde estamos? Esto es la parte delante del caño del Zaporito. El molino está a la izquierda. Y es exactamente, fíjense, esto, vuelvo, esto. Y ahora
este es el esquema que yo le hacía. La casa de Alonso Martín de Lena no se conserva, pero si ustedes van y miran al suelo, se puede hacer una idea de cómo era la planta. Una cosa curiosa. Y el antiguo pórtico de la pescadería no se ve. ¿Por qué no se ve? Pues no se ve porque está tapado por esta pared. Si estamos dentro del molino, miramos por una ventana, lo vemos eso. O si vamos por detrás, también se ve. Es decir, esto es exactamente lo que sirvió más tarde de carpintería a mi abuelo. ¿Y qué pasó? Pues que se cubrió con ese muro, ¿no? Bien, entonces esas columnas donde están y existen, están ahí, señores, están ahí dentro. Además, son imponentes, magníficas. Tienen algunas plantas cruciformes, enteras de piedra ostionera, con un fuste que se hunde en la capa de barro bastante hasta llegar a la roca. Yo me acuerdo de niña de haber visto esto. Y vean un momentito, a ver si logro... a ver, miren ustedes, vamos a ver, estas son las columnas, ¿no? A ver, si nosotros bajamos por la calle San Cristóbal hasta la calle San Marcos, nos damos de bruces con esa verja que hay ahí. La foto de arriba está vista por fuera y en la foto de abajo está vista por dentro. No sé si lo consigo. Eso es. Bien, pues entonces más o menos estamos en lo que queremos estar. Seguimos adelante. Bien, este señor lo conocemos en la isla, el Marqués de Ureña, el famoso Marqués de Ureña, el tercero, Gaspar, de Molina y Saldívar. Bien, bueno, y este no lo conocemos, tanto es así que no tenemos ninguna imagen, he tenido que poner una silueta, no hay imagen de él. Es Manuel Molina Tirri, el cuarto Marqués de Ureña. El padre, el hijo. El padre, conocidísimo, gran ilustrado español. El hijo, no. El hombre no es tan conocido, ni mucho menos. Un hombre muy implicado en el gobierno y la administración de su hacienda y del molino. El padre, arquitecto, director de las obras de la población de San Carlos, escritor, pintor, músico, el puente de Ureña, los planos del observatorio, el altar de la iglesia mayor, yo qué sé, tantas cosas, las monjas también hizo cosas, en fin, muchas cosas. El hijo no tanto, pero fue alcalde de San Fernando. Bueno, vamos con él, con Manuel de Molina y Tirri, cuarto Marqués de Ureña, el hijo. Ya hemos dicho, totalmente implicado en la administración de su hacienda. Es un hombre casi doméstico y escribe personalmente un libro de registro. Este libro maestro segundo del molino, que contiene la cuenta y razón de los años de 1813 hasta el de 1823 inclusive. Segundo. Quiere decir que por lo menos hubo un primero. No sabemos si un tercero. Daremos algunos detalles, lo que nos dé tiempo. La introducción. Bueno, una detallada y documentada y amplia información de la historia de la construcción del Saporito, escrita en primera persona por el marqués. Señores, soy incapaz ahora mismo de transmitir aquí la emoción que sentí cuando lo leí por primera vez. Es como si la voz del marqués, desde el pasado, viniera al presente a corroborar nuestras investigaciones de 3 décadas. Un inventario. Todo tipo de herramientas en serie, con gran precisión y detalle. Por ejemplo, martillos, clavijas, clavos. Pero no se crean clavos, no. Los tamaños, el número, las tablas, las palas, el mobiliario, un sofá, una mesa, una silla, taburete, la ropa del molinero. Por poner algunos ejemplos. Está todo detallado.
útiles en la vida cotidiana del molino. Cuenta corriente mensual y gasto ordinario, por supuesto. Vamos a poner algo, ¿no? Por ejemplo, las cargas que se molían, que no solamente eran de trigo, que era de sémola, que era frecho, la harina del espolvoreo que se vendía. Y, por supuesto, el gasto del personal. Pero fíjense, componer una cerradura, 4 bisagras, está todo apuntado, absolutamente todo, con el máximo detalle. Los gastos más costosos eran las limpias. ¿Saben ustedes lo que eran las limpias? Bueno, las mareas, que era como el molino se movía, ¿no? Traían cantidad de lodo y el caño se colmataba. Entonces, varias veces al año había que dragarlo y sacar todo ese barro que se acumulaba para que entrara suficiente agua, si no aquello no funcionaba bien. Y se hacían varias veces al año. Aquí tengo anotado la de 1815. Claro, para eso había que contratar a paleros, a jornales. Eran unos trabajadores que venían con unos palos que acababan, no eran palas exactamente, eran unos palos que acababan en un extremo un poco más ancho. Y así quitaban el barro. Ahí se iba mucho dinero. Se iba mucho dinero también en reponer las piedras que se partían casi continuamente, en comprar terrenos para agrandar la caldera, para que hubiera más agua, o almacenar agua. El personal, señores, sabemos qué personal había en el molino. Mayordomo, maestro del molino, segundo maestro, aprendí, mayordomo viejo, pero luego todo un ejército de personal satélite, de recarero, de transportista, de gente de profesiones, de carpinteros, de albañiles, de gente que encalaba. Era todo un ejército de trabajadores satélites. Estos, digamos, eran fijos, los otros se llamaban cuando hacían falta. Bien, y aquí hay algo muy importante y muy interesante. Las obras de la muralla del Muelle del Saporito. Me quedé impresionada cuando lo leí, porque, bueno, lo recordaremos, ¿no? El alcalde Antonio Moreno Olmedo, que está aquí con nosotros. Sucedió que un donante anónimo puso en sus manos una placa, ¿no? de unas obras que se habían hecho en el molino. Es curioso porque esto venía de antiguo. Lo tenía que haber hecho Gaspar. Pero claro, Gaspar, el intelectual, el ilustrado, no estaba para estas cosas terrenales y lo fue dejando. Lo fue dejando hasta que su hijo metió mano y lo arregló. Y aquí está el detalle de todo lo que hizo falta. Las cargas de arena, las lajas, la cal, la piedra, el aceite, las argollas, las cubetas, las grapas, los jornales. Ahí está apuntado todo lo que hizo falta para arreglar la muralla. En 1990, que me corrija Antonio, se encontró esta placa que un donante anónimo lo puso en manos de Antonio y luego pasó a los fondos del antiguo Museo Municipal, donde su técnico se encargó de su estudio y de su conservación. Bien, bueno, el libro del Marqués tiene también una descripción detallada de las piedras. San Antonio alias la Tripiana, la Concepción alias la Voladera, Santa Bárbara alias la Tormentaria. Señores, resulta que las piedras tienen nombre y apodo. Y además, ahí está puesto la medida de cada parte, la solera, la corredera, el rodete, el palahierro, absolutamente todo detallado. Ahí van 3, eran 5, aquí están las otras 2.
San Rafael, la pescadora, la San José, alias la capitana, ¿no? Bueno, si las colocamos, imagínense que esa pared del molino, que es la fachada sur, fuera transparente, las veríamos así, ¿no? Esta última es la que hizo Gaspar, el famoso marqués de Ureña, cuando volvió de su viaje europeo. Bueno, lo que se nos ha conservado de las piedras es esto, ¿no? Dentro y fuera del molino, muy poquito, pero bueno, algo tenemos. Bien, vamos a ver un poquito el funcionamiento del sistema hidráulico del molino. El proceso de molienda se desarrollaba en dos planos. Una vez abiertas las compuertas, permitían la entrada a presión del agua embalsada. Con la fuerza de su empuje, se ponía en marcha una gran rueda. Un eje trasladaba el movimiento a las piedras de molienda situadas en la parte superior, que iban recibiendo el trigo vertido a través del embudo o tolva. Muy importante era el mantenimiento de las piezas. Rodeznos y rodetes tenían que ser reparados periódicamente. Los surcos que tenían las piedras para dejar salir la harina también debían ser retallados cada cierto tiempo. Bueno, muchas gracias a Tomás Aceituno por esta infografía tan ilustrativa. Bien, bueno, señores, ahora, ¿qué nos queda? Pues, en realidad, con toda la información que nos ha dado el marqués, si tuviéramos recursos, podríamos perfectamente reconstruir el molino por dentro, al centímetro, y no nos equivocaríamos. No tenemos recursos, pero bueno, tenemos ahí, ¿no? De momento, encaladito, estaba en esa época, así lo hemos puesto. Vamos a intentar reconstruir el molino. No ha sido fácil, lo hemos intentado, ¿vale? Bien, este corte vertical nos da idea de la disposición de las piedras y también del regolfo, que era el sistema, y el rodete con las palas en forma de hélice que ustedes conocen. Bien, la reconstrucción interior. Bien, bueno, esta es la reconstrucción que hemos hecho con los detalles que da el marqués. Vemos tres niveles. El inferior es el hidráulico. Ahora mismo el molino está funcionando y está saliendo el agua de la caldera, que está detrás y no vemos la caldera. Bien, entonces la compuerta está cerrada, véanla a la derecha, y las piedras están funcionando. En el primer nivel están situadas las 5 piedras, y en el segundo nivel, que es el más alto, la planta alta del molino, que tenía una planta alta, vemos que servía de almacén para todo tipo de enseres, herramientas, sacos, grano, de todo, pero también teniendo en cuenta que los molineros tenían que pernoctar o pasar tiempo en el molino, puesto que se movían al compás de las mareas, pues había una especie como de vivienda, ¿no? Que nos lo describe el marqués. Había una cama, había una estantería, un sofá con sus cojines descritos, sillas, una mesa y algo verdaderamente curioso. Bueno, se jugaba al ajedrez. Había un ajedrez en el molino. Es el primer tablero y piezas de ajedrez y, por tanto, la primera noticia documentada sobre el tablero de ajedrez y su juego en San Fernando. Sería alguno de estos tipos. La información que tengo, que me ha llegado de una persona que está muy bien informada, presente aquí en la sala,
podía ser perfectamente, bueno, es seguro, anterior a la estandarización de las piezas Staunton. Probablemente estilo Bar Le Corps, de marfil y maderas nobles y marquetería artesanal. O bien el otro tipo, Calver, que fue bastante extendido también sobre el siglo XIX. Pero, no, en fin, podían ser incluso más antiguos. No tiene por qué, podría ser una herencia, no tiene por qué. Bueno, continuamos. El sistema hidráulico del molino, bueno, saben ustedes, ¿no? La entrada del agua a la caldera y luego la salida por los cárcavos, no me voy a detener en esto. Y cuando la fachada sur, cuando la marea estaba llena y la caldera llena, por tanto, se cerraba la compuerta, ¿no? Y entonces el agua era obligada a salir por los saetines, esos huecos rectangulares que ven ustedes abajo, que por dentro tienen forma de embudo. Y coge presión, naturalmente, ¿no? El agua y hace mover el rodete, el palahierro, por tanto las piedras. Bien, vamos ya avanzando, llegando al final de nuestra conferencia y vamos a dar un detalle, porque tampoco hay mucho tiempo para más, de un detalle que va a relacionar las dos obras. El sostenimiento de la vida cotidiana. Vamos a ver, en la familia de los Ureña hay una tradición que dice que la casa de los marqueses se sostenía con una moneda de oro diaria, ¿no? Hemos intentado comprobar si esto es cierto. Una moneda de oro, vamos a ver, bueno, hemos observado lo siguiente. El marqués se va a la guerra, llega un momento que se va a la guerra, y el molino se alquila por una renta mensual de 1.500 reales de vellón, que resulta de la renta diaria de 50 reales de vellón, siendo la equivalencia aproximadamente en la época de 2 escudos de oro, 80 reales de vellón, casi sale la cuenta. Es decir, efectivamente, parece ser que esa moneda de oro que necesitaba la marquesa diariamente para sostener su casa, la sacaba de aquí. A ella no le importaba dónde salía. Bueno, llegamos al final de la conferencia. El libro está ya en el Estado General de 1823 y cerramos nuestro libro dentro del molino del Saporito, mirando por la ventana, viendo al caño. Señores, 30 años de investigaciones anteriores aclararon la etimología, la historia, la sociología y economía en 2 obras. Ahora nos estamos ocupando de la historia cercana a las personas, de su vida cotidiana. Intentaremos que esté lo antes posible. Aquí solo hemos hecho un esbozo. Ya solo me queda dar las gracias a tantas personas como me han ayudado y me están ayudando. Gracias de verdad. Gracias a todos y a ustedes por su asistencia. Muy interesante. Pues un poquito solo, gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Me siento a tu lado, presidente. Muy bien. Pues un estudio extraordinario, una investigación magnífica, y un resultado un prólogo de lo que se avecina. Muy bien. Muchas gracias, María Elena. Enhorabuena. Yo creo que gracias a vosotros.
nos ha ilustrado a todos bastante, porque muchas veces la gente habla del Saporito y no sabe de lo que está hablando. O sea, y aquí nos hemos entrado en los entresijos de lo que era el molino de marea del Saporito. Fue una buena idea el quitar, cuando lo taparon, el quitar todo la arena que se echó y todo esto, y volverlo a su original. El puente lo tenían que haber hecho un poco así. Más alto. Eso quedó. Ah, que está aquí Antonio. Yo me acuerdo, sí, pero él decía cómo había que haberlo hecho. Ya solo falta explicar lo que la palabra ceterilla significa. Ceterilla, de cítara. Es una pared. Lo que pasa es que el cambio de... Pared que teníamos exactamente prohibido a rajatabla pasar por allí. Yo recuerdo haberme asomado a las ventanas y los niños se tiraban de la ceterilla al agua. Eso me acuerdo perfectamente. Mi tía Pepa la pasaba en bicicleta. Muy bien. Pues muchas gracias, María Elena. Ha sido estupendo. Aquí tienes el recuerdo de tu... Bonito, bonito. Muy bien. El cuadro precioso. Muy bien. Muy bonito. Esto es de Pepino. Vela. No, Vela el que he enseñado yo. Este es de Pepino. Que lo tiene tu padre. Juan. Muy bien. Pues la Real Academia de San Romualdo agradece a las autoridades civiles y militares aquí presentes su asistencia a este acto. Y les anuncio que el próximo acto va a ser el martes 14 de abril y consistirá en una conferencia que con el título Las cantigas de Alfonso X el Sabio pronunciará nuestro compañero académico correspondiente en Sevilla, don Miguel Cruz Giralde. Eso será el martes que viene, a las 7:30. ¿Puedo decir una cosa, presidente? Sí, lo que tú quieras. Solamente mandarle un abrazo muy grande, mandarle desde aquí un abrazo muy grande a Luis Solís y a su esposa Inés, que le hubiera encantado estar aquí, pero motivos de fuerza mayor lo ha hecho imposible. Así que un abrazo muy grande para ellos. Y me encantaría que un aplauso, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Está estupendo. ¿Sí? Claro, porque es muy interesante. Muy bien, muchas gracias.